las dificultades técnicas. Niño de 5 años, fíjense los labios. No se ve muy bien en la foto, pero se puede observar aquí esas pequeñas vesículas. ¿Les ha salido alguna vez? Si no le sale adentro de la boca, le sale aquí, en este borde, el borde vermellón de los labios. No hay que confundirse con las aftas. Las aftas son un proceso diferente de características inmunológicas. No es lo mismo virus del herpes tipo 1, no es lo mismo que las estomatitis aftosas. En las aftas no hay fiebre, solamente hay dolor. ¿Y cuál es otra diferencia con el herpes 1? Es que las lesiones del virus del herpes 1 son agrupadas, ¿sí? Son vesículas que se encuentran en racimo agrupadas. En cambio, las aftas, que de seguro le ha dado a alguien, son lesiones blanquecinas que forman úlceras, pero que están separadas, ¿sí? Para que aprendan a diferenciar que no todo es herpes. Ahora, vamos a ver algunas de las características que tiene el herpes. Y obviamente este cuadro está un poquito chico, pero voy a explicarles cuál es primero la presentación clínica. La presentación más común es la gingivoestomatitis, o sea, la infección de las encías, gingivo es encima, y de la mucosa oral, que es lo que es la estomatitis. Pero también podemos ver que en cierta población, más que todo en niños, se puede dar lo que es la queratoconjuntivitis. Aquí también tenemos el herpes labial, que no ocurre en la mucosa interna, sino simplemente en el labio, y que es la que usualmente sale cuando se reactiva este virus. Y la complicación más grave que me puede dar va a ser las encefalitis temporales, ¿sí? ¿Cuál es el reservorio de este virus? Los humanos. Se transmite sobre todo por, repito, ya les he explicado esto, contacto humano o por saliva. La primera infección va a ser las que nos va a dar fiebre. Nos va a dar fiebre, una gingivoestomatitis, una queratoconjuntivitis, y se pierde alrededor de las 2 a 3 semanas. Pero ¿qué pasa? Uno no se cura nunca de este virus, porque luego ¿qué hace? Se mete a las terminaciones nerviosas libres y desde ahí se transporta por los axones hacia las neuronas, hacia los ganglios. Fíjense, el virus entra por los nervios sensoriales, por las terminaciones nerviosas sensoriales, luego llega al axón y posteriormente a los ganglios. ¿Qué ganglios? Sobre todo el ganglio trigeminal, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que cuando la persona está en época de estrés, cuando tiene fiebre por alguna otra razón, las mujeres cuando están menstruando, la luz solar y muchos otros factores pueden reactivar al virus. Entonces, ¿qué pasa? Lo contrario, este virus se transporta desde el ganglio hacia el axón, hacia las terminaciones nerviosas libres y me causa enfermedad en el exterior, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa cuando se reactiva? ¿Qué me puede dar? Más que todo el herpes labial, pero también me puede dar una queratoconjuntivitis. Muy rara vez, y esta es la complicación, se transmite por los pares craneales y se va no solamente al ganglio, sino que se va a los núcleos. El núcleo de trigémino, ¿en dónde se encuentra?
¿Qué? El divertículo de Meckel. ¿Aló? En SC para el puente. ¿En cuál? El núcleo se encuentra ¿en qué parte? Protuberancia. En la protuberancia, exactamente, en la protuberancia. El 3 y el 4 es en mesencéfalo. 5, 6, 7, 8, protuberancia. Todos los demás en el bulbo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico del virus del herpes 1 clínico? Rara vez ustedes van a hacer una PCR. ¿Quién está ahí con una PCR que sale 1000 bolivianos? Por un virus del herpes, difícil. ¿Sí? ¿Cuál es el tratamiento? El famoso aciclovir. Este puede ser vía oral o vía tópica, pero es al inicio del tratamiento. No me va a curar el virus, yo igual lo voy a tener en los nervios durmiendo hasta que me muera, pero voy a reducir el cuadro clínico del paciente. ¿Para qué? ¿Ustedes creen que este niño pueda comer? Va a estar 2, 3 semanas con la boca hecha bolsa, porque duele bastante. Entonces, ¿qué pasa? Yo le doy al aciclovir para poder evitar la replicación viral y con esto acortar el cuadro clínico. ¿Sí? Y con eso yo creo que estuviéramos bien. Eso es lo principal que tienen que saber de este virus. La queratoconjuntivitis me podría llevar a la ceguera, ¿sí? Y es una causa muy frecuente de ceguera en países desarrollados. Usualmente, y eso es un dato también importante, 1 de cada 4 personas es asintomática. Puede ser que tengan herpes y ni siquiera lo sepan, ¿sí? Pero sí puedan contagiar. Ese es el problema. Y aquí hay un cuadrito que me encantaría que lo sepan, porque es una diferenciación entre el herpes virus 1 y el herpes virus 2. El virus herpes 1 por arriba de la cintura. Virus del herpes 2 por abajo de la cintura. ¿Cuándo cambia la cosa? Cuando hay sexo oral. Y ahí se intercambian los roles. El virus del herpes 2 que se encuentra genital puede pasar a la boca. O el que tiene en la boca el 1 lo puede pasar allá abajo. ¿Sí? Por eso incluso en relaciones sexuales orales se recomienda el uso de preservativos. ¿Sí? ¿Estamos claros con el virus del herpes tipo 1, doctores? De los más importantes, fíjate que les voy a preguntar. Les voy a preguntar por qué se reactiva, de dónde a dónde pasa cuando se reactiva y qué cuadros clínicos me podría tener. Ahora, en un paciente con herpes recurrente, o sea, yo tengo un paciente a la que cada mes o cada 2 meses le sale herpes, ese paciente no puede vivir así. Entonces, ¿qué se hace? Se hace un tratamiento preventivo con aciclovir en bajas dosis para que el paciente se prevenga lo que son estas reactivaciones. ¿Sí? Es un virus, repito, neurotrópico, se mete y se queda en forma latente. ¿En dónde? En las neuronas sensitivas, ¿sí? Más que todo, ¿en cuál? En el trigémino, si hablamos del tipo 1. ¿Hasta aquí estamos bien? Entonces vamos a pasar al herpes tipo 2. Bueno, estamos en secuencia, así que nos toca el herpes tipo 2. O también conocido como el herpes genital. Una mujer de 24 años acude por primera vez a su control ginecológico por presentar lesiones dolorosas en la vulva desde hace 3 días. Se asocian a
lo que es una disuria y fiebre baja. Al examen se observan úlceras superficiales agrupadas en labio mayor. Niega antecedentes de infecciones de transmisión sexual previa. Y se ven estas lesiones de manera que, fíjense, son básicamente las mismas que se ven en el herpes tipo 1. Fíjense las vesículas agrupadas. Se ven, ¿no ven? Que están agrupadas todas ahí. No se presentan condilomas, no hay pielcitas extra, son vesículas agrupadas que luego, si ulcera, se rompa esa membrana que libere líquido con el virus y queda carne, entre paréntesis, sin piel, que genera dolor. ¿Sí? Este es el herpes tipo 2, que usualmente está en la vulva, en labios mayores. En los hombres puede darse en el prepucio y en el glande, ¿sí? Y es igual al tipo 1. Es un virus neurotrópico. Una vez que te infectas del tipo 2, moral, vas a tenerlo hasta que te mueras. ¿Por qué? Porque se mete de manera latente. ¿En dónde? En los nervios, más que todo en los nervios sensitivos. ¿Sí? Las características del virus son las mismas del tipo 1. Virus, ADN, de doble cadena, con envoltura, con proteínas en su envoltura, que es la GB, GC y GD. ¿Sí? Ahora, ¿por qué son distintos? Por el tropismo. ¿A dónde le gusta ir? A la mucosa genital. ¿Sí? Se transmiten sobre todo, ¿por qué? Por contacto sexual. Vaginal, anal, oral genital, etcétera, etcétera. Y esto es algo bien importante, que la gente no tiene idea. Que puede transmitirse aunque no haya lesiones visibles. Es por eso que a una persona, ustedes tienen un paciente que ya le han diagnosticado el herpes tipo 2, lo que ellos van a pensar es que cuando tengan lesiones no pueden tener relaciones porque solamente en ese periodo no van a contagiar. Pero ¿qué es lo que pasa? Hasta un 70% de la transmisión es en pacientes asintomáticos. Están con su zona genital sana, pero igual se libera virus que puede contagiar a la otra pareja. Y aquí hasta pueden haber problemas de relaciones. ¿Por qué te has contagiado vos si yo no tengo nada? Bueno, con medicinas se solucionan estos temas, ¿no? Algunas veces. Igual, mucho ojo que puede haber transmisión vertical. ¿Alguien se acuerda de lo que era la transmisión vertical? De madre a hijo. Y la madre, si le pasa al hijo a través del canal del parto, ese bebé puede tener ceguera, puede tener sepsis, puede tener complicaciones graves. ¿Sí? Es de riesgo alto. Más que todo si hay una infección primaria. Entonces, si ustedes, algún es ginecólogo de aquí a algunos años o ginecóloga, se le revisa a la madre si pillan vesículas, esa mujer no puede dar a luz. Tiene que pasar, ¿por qué? ¿Cómo vamos a sacar a la guagua? Por cesárea. La sacamos por cesárea porque tiene una infección de herpes 2 activa, ¿sí? Y el riesgo de que se contagie el menor es muy alto. Este virus ingresa por la mucosa genital o por la piel, se replica localmente en la mucosa o en la piel y posteriormente se va hacia atrás, por los nervios, por las terminaciones nerviosas libres. ¿Hacia qué nervio? Si el tipo 1 era por lo que es el trigémino, este va por el nervio sacro. ¿Hacia dónde? Al ganglio sacro, que recibe las raíces espinales de ese 2 hasta lo que es
S5 y se queda en esos nervios en forma latente, ¿sí? Se reactiva cada tanto por las mismas formas que reactiva el virus del herpes tipo 1. Estrés, inmunosupresión, en las mujeres la menstruación. Sería interesante saber por qué, yo no lo sé. De lo que es el estrés, sí, porque te eleva el cortisol y el cortisol elevado genera una inmunosupresión más que todo de linfocitos T. Un dato importante es que el herpes de tipo 2 reactiva con mucha más frecuencia que el tipo 1, ¿sí? La persona infectada puede tener un promedio de reactivaciones de 4 a 6 veces por año. Imagínense, nada lindo, ¿sí? Cada tanto te empiecen a salir vesículas por ahí. Por eso pónganse protección. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una infección primaria. ¿Qué significa primaria, doctor? ¿A qué me refiero cuando yo me refiero a lo que es infección primaria? O la infección primaria por HIV. ¿A qué se refiere? O la infección primaria por herpes. Más bien el primer cuadro. La primera vez que te has infectado va a ser la infección primaria. Y en esta infección primaria yo puedo tener manifestaciones sistémicas, fiebre, mialgia, cefalopatías, puedo tener adenopatías. Aparece entre los 2 a los 14 días post-exposición. 2 a 14 días post-exposición. ¿Sí? Las lesiones, ¿cómo son? Vesículas agrupadas que se ulceran rápidamente, duelen bastante, la persona no se las puede tocar, ¿sí? En mujeres, ya les he dicho en dónde, la vulva. Pero también se pueden encontrar lesiones en cuello uterino. En los hombres, glande prepucio, casos raros en la uretra, casos raros en el escroto. Y puede haber disuria más que todo en las mujeres. Pues uno puede decir disuria y pueden pensar en otras causas, en otras ETS, gonorrea, sífilis, o lo que es una infección urinaria baja. Pues hay que preguntar relaciones sexuales, observar, o si ustedes son hombres y no están en la capacidad, la mandan al ginecólogo para que puedan hacer una exploración física correcta, ¿sí? Y la primera vez dura 2 a 3 semanas. Las siguientes duran 3 a 7 días y se pierden, ¿sí? Pero la primera dura más. Y vamos a ver, muy importante que también sepan, la infección por herpes virus tipo 2 en recién nacidos. ¿Qué le puede pasar al recién nacido si ustedes no le detectan a la madre? Puede haber en el 40% de los casos una infección localizada en piel, en los ojos o en la boca. ¿Cuál es el problema? Un 30% me hacen encefalitis. 30% encefalitis. Y lo peor, la forma diseminada que se va a ir a los pulmones, al hígado, y que tiene una mortalidad del 25%. ¿Sí? Es un cuadro que yo tengo que tenerlo en mente y tengo que saber. Es más, ustedes ahorita, como todavía no son médicos, no van a tener este tipo de consultas. Cuando sean médicos, no pierdan fe de que sus amigos, alguno va a ganar alguna de estas cosas. ¿Y a quién le va a preguntar? A su amigo médico, ¿lo ve? ¿Y qué le van a decir? No sé.
Es común, es muy común, doctores. Y son preguntas simples. ¿Me voy a curar? ¿Me puedo curar? ¿Cómo me protejo? ¿Qué hago? ¿Cómo trato? ¿Qué tengo? ¿Sí? Porque hay mucha diferencia entre estos tipos de test. Se trata, sí, igual con el aciclovir. Y se puede usar el aciclovir como prevención. Si la persona tiene más de 6 episodios por año, ni modo, le tengo que dar un tratamiento para lo que es el herpes genital recurrente. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora se va a complicar un poquito más. Niño de 3 años no vacunado, presenta fiebre leve, malestar general, lesiones pruriginosas que comienzan en el tronco. Hay una diferencia con la sarampión y rubiola que empezaban en la cabeza, ¿cierto? Este empieza en el tronco. Y no son lesiones eritematosas, sino que son lesiones que generan vesículas. Primero generan pápulas, luego generan vesículas y por último generan úlceras, y esas úlceras me llevan ¿a qué? A costras. Y el bebé o el recién nacido o el niño que presenta esta enfermedad presenta de todo. En algunas partes hay costras, en algunas partes hay úlceras, en otras partes hay vesículas. Son muy pruriginosas. ¿Qué significa esto? Pican mucho, ¿sí? Me acuerdo, esto me ha dado a mí cuando era niño, no es de transmisión sexual por si acaso, ¿sí? ¿A qué enfermedad me estoy refiriendo? ¿Cómo? Varicela zoster, que es el virus del herpes tipo 3, ¿sí? El HSV tipo 3. Entonces, vamos a ver otro caso clínico, porque este es como que la reactivación del primer cuadro, que es el herpes zóster como tal. Un hombre de 72 años previamente sano presenta dolor pulsante en el costado derecho del tórax, seguido de una erupción vesicular en el dermatoma T5 derecho. ¿Saben qué son los dermatomas? ¿Han escuchado hablar de los dermatomas, doctores? En fisiología, en anatomía. Son las proyecciones de los nervios. En el cuerpo hay bastantes dermatomas. Por ejemplo, la cara lo va a tener el trigémino, pero en esta zona los dermatomas van a estar separados ¿por quién? Por las raíces espinales, desde nervios, desde el T1 hasta el T10, desde el C1 hasta el C8, desde el T1 hasta el T12, los lumbares que son 5 y los sacros. Cada uno tiene su raíz espinal. Entonces, ¿qué pasa? Se le llama, al anterior virus se le llama virus del herpes 3, pero el nombre más común es virus de la varicela zoster, ¿sí? Virus de la varicela zoster va a ser el mejor. Entonces, fíjense que son cuadros distintos. El primero en niños, el segundo en adultos. ¿Por qué? Porque el primero, ¿qué va a ser? La infección primaria, la primera vez que te has contagiado, y la segunda va a ser ¿qué? La reactivación. Estamos viendo que en estos tres tenemos un patrón, ¿cierto? Te contagias, generas una infección primaria, una enfermedad primaria, ese virus luego agarra, ¿qué hace?
se mete a los nervios y luego de un tiempo sigue ahí y cuando menos te lo esperas vuelve a joder. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que el virus de la varicela zoster va a ser un virus de la familia de los herpes virus. También es lo mismo, tiene un ADN de doble cadena, es un virus ADN, tiene una envoltura lipídica, presenta las proteínas GPB, GPH y, si mal no me equivoco, GG, ¿sí? Que son las proteínas que se encuentran en la envoltura, no les voy a preguntar, pero son estructuras claves para la entrada y la diseminación. Como dato interesante, presenta la forma más chiquita de todos los otros virus del herpes, ¿sí? Este es el virus del herpes más pequeño que hay. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Es un diagnóstico clínico, ¿sí? Difícil pedir PCR, ¿por qué? Porque por la clínica te puedes guiar muy fácil. Hay un brote en un colegio y se presenta de esta forma: lesiones en cada tipo, máculas, pápulas, costras, vesículas, etcétera, etcétera. Se transmite ¿por qué? Vía aérea y se transmite por el contacto directo con las lesiones vesiculares. Es muy pero muy contagioso. ¿Y qué es lo importante en este virus? Que una persona contagiada puede empezar a contagiar mediante la saliva 48 horas antes de que le salgan las lesiones cutáneas. El paciente puede sentirse mal, con fiebre, y dice, no, eso simplemente es un resfrío. Va al colegio, no ha presentado vesículas y en esos 2 días contagia todo el curso. La infección primaria. ¿Cómo se llama la infección primaria de este cuadro? Varicela. ¿Sí? ¿Y cuál es la reactivación? El segundo caso clínico que hemos visto, que es el herpes zóster. ¿Por qué ocurre la infección primaria? Simplemente porque te has contagiado. El virus ingresa por la mucosa respiratoria, se replica y se va hacia los nervios, más que todo hacia los ganglios sensitivos. ¿Por qué se reactiva? Se reactiva por una reducción en la inmunidad celular. ¿Alguien se acuerda en qué consistía la inmunidad celular? ¿Qué células formaban parte de la inmunidad celular? Este tema sí o sí vendrá al final. Los linfocitos, ¿cuáles? CD4, ¿cuáles más? ¿Y esos son los T o son los B? Los T. Los linfocitos T te dan inmunidad celular. Cuando se reduce la actividad de los linfocitos T y la persona ha tenido este proceso, varicela, hay riesgo de contagio. ¿Sí? Y más que todo, ¿cuándo ocurre? Mayores de 50 años. Con el estrés, cortisol, disminución de la actividad de los linfocitos T, el VIH y la quimioterapia. El virus va a viajar desde ese ganglio que estaba latente hacia el dermatoma correspondiente. Por eso es que el herpes zóster solo es en un lado, respeta los lados y puede dar en cualquier nervio sensitivo. Los más comunes, ¿cuáles son? Las raíces torácicas, ¿sí? Las raíces dorsales o torácicas. Y si ven, este es un paciente que, fíjense, tiene
solamente en un lado. Y este es un dermatoma, debe ser T11, T10. Pero hay gente a la que por mala suerte le puede ocurrir en la rama trigeminal. Y las vesículas se le agrupan en la cara y es de los peores dolores que se pueden imaginar. ¿Cuáles son las complicaciones? La varicela, vamos a ver las complicaciones primero de la varicela, ¿sí? Porque ya hemos visto la clínica de la varicela, ahora veamos cómo se puede complicar. Lo primero y el sentido común, chicos, ¿qué pasa si un niño presenta muchas heriditas en la piel? ¿Qué puede pasar con esas heriditas? Se pueden infectar. ¿Y quién las va a infectar? Bacterias. ¿Cuáles? Los cocos eran positivos, estreptopiógenes o estafilococo aureus, ¿sí? En adultos la varicela es peor, por eso hay esa recomendación pero que está mal dicha, que los niños es mejor que se contagien cuando son niños. ¿Por qué? Porque en la adultez puede al adulto agarrarle una neumonía, ¿sí? Y en algunos casos encefalitis. Muy raro, tienes que tener mucha mala suerte para que te dé una encefalitis por una varicela, pero puede ocurrir. Y también la varicela es grave en las embarazadas y en los recién nacidos. Y fíjense que el promedio de lesiones que puede tener una persona en la varicela es de 200 a 250 lesiones, que pican muchísimo. Y aparte hay fiebre, malestar, ¿sí? Pero son lesiones que uno se rasca. Si te pican, te rascas, no hay de otra. Y en ese rascado uno puede contaminar las heridas y generar sobreinfecciones en la piel. Ahora, la reactivación es el herpes zóster. Muy claro que tengan estos dos cuadros clínicos. En el que empieza con un dolor prodrómico. O sea, no empieza directamente con estas lesiones. La persona siente que le duele, siente que le quema algo y no hay nada. Siente incluso parestesias, o sea, alteraciones en la sensibilidad. Así se siente al principio, pero luego aparecen estas vesículas agrupadas que respetan siempre un lado, es unilateral. O sea, ahí uno hace el diagnóstico diferencial. No puedes tener herpes zóster a los dos lados. No cruza la línea media, si cruza es poquitito, ¿no? Pero no cruza completamente. Vesículas agrupadas que generan cosas. Y en esto es una diferencia con la varicela, que todas las lesiones, fíjense, se encuentran en la misma etapa. Aquí no ven distintas lesiones, fíjense, todas ahorita están en etapa vesicular, agrupadas. Y luego se ulceran, y luego cicatrizan y curan, o se sobreinfectan. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones? Son tres, quiero que me sepan las tres. La primera, las primeras dos son referentes a la localización del cuadro. Si me da un herpes zóster en la rama oftálmica del quinto par, o sea, aquí en la cara, me acuerdo de una paciente que ha sido el primer herpes zóster que he podido ver en la vida, que era una paciente que se quejaba de dolor 24/7, y es un dolor neuropático. Van a ustedes al año llevar fisiopatología y van a ver que hay distintos tipos de dolor. No es lo mismo un dolor por una quemadura que un dolor
cuando se lesiona el nervio directamente. Y la farmacología para tratar ese dolor es distinta. Y hay veces que no son manejables. ¿Por qué? Porque no se está lesionando o no se está activando el receptor, se está lesionando el cable directamente. Es más complejo. Y me acuerdo que era una línea perfecta en la frente. Así este lado, todo vesículas. Así este lado sale. ¿Sí? Una línea perfecta. ¿Por qué? Porque es unilateral. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el riesgo de que afecte a la rama oftálmica del quinto par? Queratitis y posteriormente ceguera. Ahora, ¿qué pasa si afecta a lo que es el nervio facial? Porque el nervio facial, acuérdense que tiene una rama sensitiva. La mayor parte es motora, pero tiene una sensitiva. Se produce el síndrome de Ramsay-Hunt. ¿Se los voy a escribir? Muy preguntado en el hospital. Hay 2 o 3 internistas que siempre les encanta preguntar: varicela zoster, herpes zoster y Ramsay-Hunt. Así se escribe. Ramsay, como el malo de God, de Game of Thrones, y Hunt. El síndrome de Ramsay-Hunt se caracteriza por parálisis facial, vértigo y se caracteriza por incluso llegar a tener sordera. Y las vesículas se les agrupan aquí en el oído, dolor feo. Entonces, 2 complicaciones por el lugar, ¿sí? La que es en la parte oftálmica, en la rama oftálmica del trigémino, acuérdense las 3 ramas, y el síndrome de Ramsay-Hunt, que es en el nervio facial. Y la complicación más importante, y que por eso hay que tratar el herpes zóster muy intensivamente, es por la, aquí lo voy a poner, neuralgia postherpética, que a los 3 meses que ha tenido esta reactivación, el paciente sigue con dolor y se da en una frecuencia del 10 a 15% y aumenta esta frecuencia sobre todo en personas que no se han tratado. A ustedes no se les puede pasar lo que es un herpes zóster, lo tienen que tratar y con dosis muy elevadas de lo que es el aciclovir. Se toma cada 4 horas el herpes zóster. En el herpes simple, cada 6, cada 8. En el herpes zóster, cada 4. Dosis bien elevadas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque imagínense ese dolor persistente que puede permanecer hasta por 3 meses. El dolor crónico es un factor de riesgo de ansiedad, depresión y hasta de suicidio. ¿Por qué? Porque no hay fármaco que les calme el dolor. Y no hay herida, no hay nada, porque es un dolor directamente en el cable. ¿Sí? Muy, muy importante. Vamos a ver uno más, y perdón, que va a ser, fíjense este caso. Un adolescente de 17 años acude por fiebre, faringitis severa y con adenopatías cervicales bilaterales y fatiga persistente de 10 días. Al examen se observa esplenomegalia leve y faringe eritematosa con exudado blanquecino. ¿A qué patología les hace recuerdo esto? No, ¿por qué misterio? Paperas. ¿Paperas? No, la paperas es aquí.
quién? Ah, pero la boca. ¿A qué bacteria les hace recuerdo? Ah, bacteria. ¿Seguros? Neumoco. Los voy a matar. Neumoco. Dolor de garganta, Neumococo. las amígdalas con pus, fiebre Neumococo. alta. Neumococo. No, neumococo es neumonía. Estás por ahí cerca. Sí. ¿Quién ha dicho eso? Bien, Torreón. ¿Torreón? No. Perdón, estoy sin lentes. Desde aquí todos se ven iguales. Sí, como que se parecen de aquí. Son diferentes fondos. No llega bien la luz, por eso hay sombras raras. Se parece a lo que es una faringoamidalitis estreptocócica por Streptococcus pyogenes. ¿Y qué pasa? Ustedes como médicos no han leído más que bacterias y tratan a este paciente. ¿Y qué pasa? La tratan con penicilina o con amoxicilina y a los días me hace esa reacción en piel. La reacción de Harris-Seinheimer, algo así. Pero no, estamos hablando del virus del Epstein-Barr. Virus, herpes tipo 4 o de Epstein-Barr. Es un virus ADN de también doble cadena. Y algo a mí este virus es de los virus más interesantes que he podido leer y que he podido estudiar. Es el único de la familia de los herpes virus que tiene potencial cancerígeno. ¿Por qué? Porque transforma a las células. Le encanta unirse a un receptor llamado receptor CD21, que sobre todo está presente en linfocitos B. Y su latencia, los herpes virus, acuérdense, son prácticamente imposibles de curar. Son neurotrópicos o se meten en este caso a las células inmunes de tipo B. ¿Sí? Y otro dato importante es que el virus del Epstein-Barr se secreta por la saliva de por vida. ¿Sí? Sin síntomas, la persona con Epstein-Barr va a estar botándolo hacia la gente. En este sí hay que hacer un diagnóstico serológico, más que todo hay que pedir anticuerpos contra Epstein-Barr. Y esta enfermedad, un adolescente de 17 años, y este cuadro clínico se llama la enfermedad del beso. No sé, 16, 17 y empiezan a besuquearse por ahí. Y justamente esta etapa es una etapa de riesgo de contagio por el virus del Epstein-Barr. ¿Sí? Sobre todo en infecciones, ¿en qué tipo de células? Muy importante, linfocitos B. ¿Sí? Mediante el receptor CD21. Algo muy importante es que más del 90% de los adultos son seropositivos al virus del Epstein-Barr. ¿Sí? Y la mayoría obviamente han sido asintomáticos. La infección primaria
o la enfermedad del beso se llama mononucleosis infecciosa, que se da más que todo en adolescentes o en adultos, y que tiene una tríada clásica que es faringoamigdalitis exudativa. O sea, se ve, fíjense, ustedes ven esto, o cualquier médico ve eso y ¿en qué piensa? Bacteria. ¿Por qué? Porque ¿qué hacen? Ven las amígdalas, uy, tienen pus, es estreptococo, te pincharemos penicilina. No es el único que puede producir faringoamigdalitis exudativa. Poma, ¿tenías una duda? Fiebre alta es una triada. Faringoamigdalitis exudativa, fiebre, y las adenopatías cervicales son posteriores, y eso les tiene que llamar la atención. Si le tocan el cuello aquí atrás al paciente y le duele y sienten algunas bolitas, el diagnóstico quizás me vaya más hacia lo que es Epstein-Barr, lo que es una mononucleosis versus a un Streptococcus pyogenes. Pero, ¿qué otros síntomas y signos se pueden ver? Y aquí hay uno muy importante. Se presenta lo que es una esplenomegalia en el 50% de los pacientes. ¿Ustedes cómo van a hacer un diagnóstico de lo que es esplenomegalia? El paciente, ¿qué les va a decir? Me siento lleno, siento que mi abdomen se ha hinchado. Entonces, ¿qué hacen? Lo ponen en la camilla y lo examinan, le palpan el vaso y se dan cuenta de que está aumentado. Por eso, el solo mirar la garganta en un paciente con faringoamigdalitis está mal. Por ahí se están perdiendo lo que es una mononucleosis infecciosa. ¿Y cuál es el problema del esplenomegalia? De que hay un riesgo de rotura esplénica. Un paciente con una mononucleosis infecciosa tiene que estar en reposo de deportes por alrededor de 6 semanas. ¿Por qué? Le llega un pelotazo al vaso, ese vaso está frágil, se rompe, empieza a sangrar y se muere. Todo deporte de contacto hay que evitarlo por 4 a 6 semanas. En ciertos casos puede haber una ictericia leve, la coloración amarillenta de la piel, y aparecen linfocitos atípicos en sangre. Ahora, eso es algo típico. Si yo, como buen médico, receto amoxicilina, en el 90% de los casos voy a tener esa erupción maculopapular. Si le doy a mi paciente amoxicilina para tratarle una faringoamigdalitis que yo pensaba que era por una bacteria, y le sale esto a los 2-3 días, yo tengo que saber que le cagamos. Le sale esto, que es en el 90% de los casos, y yo digo, este paciente no tenía una faringoamigdalitis estreptocócica, tenía una mononucleosis infecciosa. ¿Sí? ¿Cuáles son las complicaciones que puede tener este paciente? Ya les he dicho, la más grave, rotura esplénica. Que haga deporte ese paciente, que se recupere de su faringoamigdalitis, pero ese vaso está frágil por 6 semanas. ¿Sí? Pueden hacer meningoencefalitis y pueden hacer síndrome de Guillain-Barré. ¿Se acuerdan qué otro microorganismo me podría hacer síndrome de GB?
síndrome de Guillain-Barré? ¿Qué bacteria? ¿Qué bacteria me podía producir síndrome de Guillain-Barré? ¿Nadie? Era un gram negativo, cocobacilo. Generaba una diarrea invasiva con sangre. ¿Qué? No es E. coli, no todo es E. coli. Campylobacter jejuni, perfecto. Y por último, les he explicado algo y con eso acabamos la clase, que el Epstein-Barr tiene potencial oncogénico. Es decir, puede provocar y aumenta el riesgo de ciertos tipos de cánceres. Sobre todo, linfoma de Burkitt, enfermedad de Hodgkin, mi abuelo fallecido de un linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer al sistema linfático y a los linfocitos B específicamente, y el linfoma nasofaríngeo, ¿sí? Se dice de que en la enfermedad de Hodgkin el 50% de los casos de lo que es un linfoma de Hodgkin presenta una positividad al Epstein-Barr. Hay una relación causal entre ese virus, ¿sí? No vamos a ir a hablar, que me encantaría que luego me investiguen el por qué el Epstein-Barr es oncogénico, pero por temas de tiempo no lo vamos a hacer. ¿Qué se hace en la mononucleosis infecciosa? Reposo, hidratación, analgésicos y punto final. No se da tratamiento, no se da antibióticos, ¿sí? Por último, nos ha quedado pendiente el citomegalovirus, ¿sí? Que debe entrar a la práctica. Así que quiero que lo lean. Voy a pasarles esta presentación. Citomegalovirus, y con eso acabamos. El citomegalovirus es el tipo 5. Y les he puesto un cuadrito de regalo con los 8 tipos del virus del herpes. Yo solo voy a preguntarles de los 5 primeros, ¿sí? No les voy a preguntar de los otros 3, pero tienen que saber que, por ejemplo, el tipo 6 me genera lo que es el exantema súbito, la enfermedad de la palmada. El tipo 7, una roceola. Esos dos, el 6 y el 7, en niños generan exantema. Y el de tipo 8 me genera el sarcoma de Kaposi en pacientes con HIV. ¿No ve que en el HIV hay un cáncer de piel que me dice que ese paciente está en estadio SIDA? Justamente es el sarcoma de Kaposi. ¿Y por qué se da? Por infección por el herpes virus tipo 8, ¿sí? Los más importantes, los primeros 5. El herpes virus tipo 1, el genital, varicela zoster, el Epstein-Barr y el citomegalovirus. Práctica el día jueves evaluada. Estudien. Quiero que mejoren las notas que se han sacado en el anterior. Pueden ir en paz con la